Con respecto a lo que comento de China, los viejos comunistas mexicanos decían que criticar al partido era darles armas al enemigo. Sí, efectivamente, eso los viejos comunistas de todo el mundo dijeron eso y se equivocaban terriblemente, porque al final te acabas siendo cómplice de los peores horrores, de los gulags y del gran salto adelante y del holodomor y de la grisura de la vida de los soviéticos y hoy de la grisura de la vida de los chinos, de la persecución a los uigures, del asesinato de miles de personas cada año, que es el país que más ejecuta. La gente, ay, Estados Unidos tiene pena de muerte y China tiene 20 veces más. Los dos países que más ejecutan son China e Irán. Eh, cero libertad de prensa, cero libertad de pensamiento, cero libertad de defenderte como trabajador. Es que, ¿cómo puedes ser comunista y no defender a los trabajadores? Me parece alucinante. Y es que, por lo que, como dice Payne, lo que les queda es la preeminencia del partido por encima de absolutamente todo. Y eso es lo orwelliano del sentido de 1984 de China. No tiene ya ideología. Ya renunció a ella con Deng Xiaoping. Porque ni siquiera pasó a una ideología socialdemócrata que se plantea el último fin social de todas las acciones de gobierno. No. Es la gloria de China, no de los chinos. Entonces, yo prefiero criticar a mi partido, criticar a la izquierda, criticar incluso a la socialdemocracia cuando es necesario, estar en contra de mi partido en algunas cosas, que lo he estado, como en el caso de la energía nuclear, en el caso de la prostitución, porque me parece lo correcto. Creo que sirvo mejor a las ideas de izquierda siendo así que siendo un psicofante simple y sencillamente, ¿no?